¿Alguna vez te has preguntado por qué Israel tiene la mejor defensa del mundo? Según la Biblia, Israel es el pueblo escogido por Dios, según nos muestra en la Biblia en la promesa de Isaías 61:9, que bendecirá sus descendientes. Pero eso ¿cómo influye en el nuevo Estado de Israel? Como ya sabíamos que después de la Segunda Guerra Mundial los sobrevivientes judíos del Holocausto no les favorecía el Plan Marshall de reabastecimiento a Europa por parte de los norteamericanos, ya que cuando liberaron los campos de concentraciones muchos eran sobrevivientes de toda su familia o de su comunidad judía. Muchos estaban desnutridos, sin trabajo y por el antisemitismo que había no decidieron volver a sus regiones, y por el simple hecho a sobrevivir al Holocausto se sugestionaban de que ellos habían sido escogidos por Yahvé y decidieron impartir rumbo a Palestina por las propagandas sionistas del retorno, aunque ya habían existido conflictos entre los judíos que vivían en Palestina con los chiíes años anteriores. Pero bueno, cuando llegaron los buques cargados de judíos askenazí desde Europa a Haifa, empeoró la situación en Palestina, ya que los palestinos se veían siendo desplazados por la inmigración judía, y comenzó el conflicto judío-árabe. Pero por miedo a una guerra en las tierras agrícolas, los kibutzim y los mojabim se armaron en guerrillas llamadas Haganá, lideradas por David Ben Gurión. Ellos eran prácticamente militantes que querían que Israel fuera reconocido como un estado, y como ellos habían tenido experiencia en combate, ya que el ejército británico tuvo una unidad judío-palestina que entró a Italia en 1944 a pelear contra el eje. Pero el odio racial contra los judíos era tanto que en décadas anteriores era normal que lincharan judíos en las calles palestinas, como pasó en los disturbios de Nabi Musa en 1920, los disturbios de Haifa en 1921, los motines árabes de 1929, la matanza de Hebrón, la masacre de Safed, así como los ataques durante la revuelta árabe del año 36 y 39, entre los cuales destaca la masacre de Tiberíades. Y viendo todo esto contribuyeron a reforzar a la Haganá. En todos esos años mataron centenares de judíos por el racismo. Entonces cuando llegaron los judíos de Europa se enlistaron en las filas de Haganá y con armas y dinero sionistas de Wall Street pudieron hacerle frente a los palestinos. Pero el ejército británico estaba para poner el orden en Palestina. Pero los judíos más radicales empezaron a hacer terrorismo, artimañas y sabotaje, y le pusieron pecho al ejército británico, y en 1947 se formó la guerra árabe-israelí debido a la resolución 181 de la ONU, que le había dado Estado a Israel, y la guerra duró un año, hasta que en 1948 los judíos se declaran victoriosos con su nuevo Estado, y empezaron a recibir a todos los judíos del mundo con la ley del retorno. Y después de esto se crea una nueva agencia de inteligencia llamada la Mossad, que es la clave para la defensa israelí. Dicen que es la mejor agencia de inteligencia del mundo. En sí sirvió de ayuda para la guerra del Sinaí en 1956, sirvió de ayuda para la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 países árabes se alzan contra Israel, e Israel sale victorioso en solo 6 días. Después en el 73, en Yom Kippur, también salen victoriosos. Entonces nos preguntamos por qué la defensa israelí es la mejor. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos en la agencia de inteligencia, la Mossad y el Shin Bet. Al tener agentes ultra entrenados en los países árabes, como fue el caso de Eli Cohen, que llegó a ser ministro en Siria. ¿Quién lo iba a pensar? Un agente de la Mossad de ministro en un país árabe es impensable. Otra cosa que lo hace poderosa a la agencia es tener ayuda de los bancos sionistas en Suiza y Estados Unidos. Eso le da accesibilidad a cualquier nacionalidad que requieran, incluso hasta cuando persiguieron a la Organización de Liberación Palestina hasta el Líbano. Cuando tanques israelíes tomaron Beirut en 1982, la Mossad sirvió de inteligencia entre las milicias de los cristianos maronitas. Recordemos que esa guerra civil que hubo en el Líbano fue por temas de religión. Finalmente podemos decir que la Mossad fue el dolor de cabeza de la OLP y su brazo armado Fatah, y posteriormente para Hamas y Hezbollah. Es decir, hablamos de la mejor agencia de inteligencia del mundo en la Guerra Fría. Se infiltraron en organizaciones como Septiembre Negro, la Baader-Meinhof, la OLP, el Grupo IRA irlandés, en el ETA del País Vasco y en muchas agencias internacionales. Y todo eso para proteger a Israel y a sus ciudadanos de cualquier amenaza.
Obviamente la información en ese entonces valía oro porque podían prevenir atentados terroristas. Hoy en día funciona más el espionaje en el ámbito económico. Así que en videos posteriores hablaremos más como las operaciones del Sayeret Matkal en los grupos terroristas de la Guerra Fría, sobre quién fue el Chacal, sobre la operación de Cólera de Dios, sobre la época del espionaje, y en particular les hablaré de un libro muy interesante llamado Mi vida contra el Mossad, donde un espía palestino llamado Samir Eiza trabaja de agente triple para estas organizaciones de espionaje. Así que no te lo pierdas. Suscríbete para ver más videos así. Bye.